tener de diferenciales y aproximación lineal. Entonces la idea es si yo tengo una función f y por aquí tengo un punto x, esa función será diferenciable ahí. Eso quiere decir que tiene una recta tangente. La derivada de f en x se calcula como f' de x como el límite cuando, digamos, delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Y para cada delta de x positivo, aunque sea pequeño, lo que yo estoy haciendo es lo siguiente. Estoy cogiendo un x más delta de x y lo que estoy haciendo es comparando dos cosas. Una es esta distancia horizontal que mide delta de x y otra es esta distancia vertical. Esta distancia vertical que hay acá es precisamente f de x más delta de x menos f de x, y a eso lo vamos a llamar el delta de f, porque es un cambio en f. Delta mayúscula, ese triangulito es la letra mayúscula de delta en el alfabeto griego, significa cambio. Ese cambio de f es el cambio en x causado por un cambio delta de x en la variable independiente. ¿Sí o no? Entonces, esta derivada, que ya la habíamos escrito así de hecho, se puede escribir como el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de f en x por un cambio delta de x sobre delta de x mismo, ¿sí o no? Y eso nos da, de hecho, en la notación de Leibniz, nos da precisamente la derivada de f respecto a x evaluada en x. Ahora, ¿qué es lo que eso significa? Lo que eso significa es, de una manera crítica, significa que la función se puede aproximar mediante una recta tangente. En particular, los cambios de la función se pueden aproximar mediante los cambios que me da la recta tangente que está azul ahí. Es decir, entonces, y esta implicación es tal vez lo más importante que hemos visto nosotros en diferenciabilidad, eso quiere decir que los cambios en la función f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x se pueden aproximar por este número, f' de x, para delta de x pequeños. Y escribiendo eso en la notación de los deltas, eso quiere decir que el delta de f de x de delta de x es aproximadamente igual a f' de x por delta de x. Entonces, esta es la ecuación con la que vamos a trabajar. Y esta ecuación que ya la sabíamos, es una ecuación aproximada que me dice que los cambios en f, el cambio real en f se puede aproximar como el cambio dado por la recta tangente. Y eso lo vamos a usar dándole unos nombres a estos símbolos de la siguiente manera. A este cambio lo vamos a llamar el de f, el diferencial de f. Y a este cambio, este delta de x, también lo vamos a escribir como delta de x o de x. Esas dos cosas, esas dos definiciones que estoy haciendo acá, son precisamente a lo que nos vamos a referir como los diferenciales. El diferencial de f y el diferencial de x. Entonces, el diferencial de x es simplemente una forma distinta de escribir delta de x. Pero el diferencial de f sí es muy importante. El diferencial de f lo que es esto. Aquí en esta gráfica, el diferencial de f lo que es esta distancia. Es el incremento dado por la recta tangente. Este rojo que hay acá. Este es el de f. ¿Sí? Entonces el de f es precisamente el cambio dado por la recta tangente. AF
entre x y x más delta de x. Eso es lo que es el df, simplemente el cambio dado por la recta tangente. Y ese df lo vamos a usar como una aproximación, y esto es lo importante, el df lo vamos a usar como una aproximación al delta de f, que es el cambio real de la función. Df entre x y x más delta de x. ¿Listo? Entonces, espero que ustedes se den cuenta que yo no he dicho absolutamente nada nuevo. Simplemente le di unos nombres a algo que ya habíamos visto. El delta de f es el cambio real en una función y el df va a ser el cambio aproximado. ¿Y cómo se calcula el cambio aproximado? Simplemente mediante el cambio de la recta tangente. Entonces la fórmula básica que vamos a usar es la siguiente, de hecho es muy simple, la voy a reescribir, es esta. Esta es la fórmula básica y la voy a reescribir acá abajo. ¿Listo? Entonces, usando estas definiciones, el cambio real, f de x más delta de x menos f de x, es el cambio real en f. Y ese cambio real en f lo vamos a aproximar ¿cómo? Lo vamos a aproximar mediante el df. Y ese df está definido precisamente como f' de x multiplicado por dx. Tengan en cuenta que este dx es lo mismo que el delta de x. Ahora, ¿eso qué tiene de especial? ¿Por qué se hace eso así? ¿A quién le importa? Bueno, eso tiene algo de especial y es lo siguiente, que ahí ya tiene sentido exacto la notación de Leibniz, porque miren que entre otras cosas, esta igualdad que implica que exactamente f' de x es exactamente igual a df sobre dx. Entonces, en ese sentido, ya este objeto que antes lo habíamos escrito casi que por honor histórico a Leibniz, porque esa fue la notación que él usó, y que también nos gustaba porque nos mostraba que los cambios que la derivada era el cambio en f sobre el cambio en x cuando esos cambios se hacían muy pequeños y los deltas se volvían diferenciales. Ahora, en este caso ya lo escribimos como un cociente. Esto ya es un cociente que tiene sentido. O sea, esos son dos números distintos. Dos números que están siendo divididos. No solamente pues como un bloque que antes no podíamos separar. ¿Listo? Y esos diferenciales entonces van a jugar un papel predominante en ecuaciones diferenciales. Cuando usted va a coger esto y lo va a venir para acá a multiplicar y va a resolver, etc. Entonces para eso los vamos a usar. Ok. Esto es una aproximación. Es la aproximación, el cambio real en f se aproxima mediante el cambio en la recta tangente. Una pregunta necesaria es, ¿qué tan buena es esa aproximación? O sea, ¿qué tan grande es el error? El error, pues depende de donde yo lo evalúe y de qué tan grande sea mi aproximación de x, y se define simplemente como el valor absoluto, o sea, la distancia entre el cambio real, que es f de x delta de x, menos el cambio aproximado, ¿sí o no? Un error siempre se calcula como el valor absoluto de la diferencia entre lo que yo creo que es y lo que es. Y la pregunta es, ¿qué tan grande es ese error? Si ese error es grande, chiquito, ¿se va para cero o no? Bueno, les muestro. Aquí están todos los elementos otra vez. Tengo una función que es la azul, es una función diferenciable. Tengo un x por acá. Aquí está el x. Tengo un dx o un delta de x, que es esto, es 0.25, es esta distancia. Y estoy evaluando o tratando de estimar cuál es el cambio real en f. El cambio real en f es esta distancia verde, que es la diferencia entre el valor real que toma la función en x más dx y el valor que toma en x. Ese es el cambio real. Para estimar ese cambio real, yo lo que hago es que calculo la derivada. Con la derivada construyo una línea tangente que es la roja. Y sigo esa línea tangente por un cambio de x y uso este punto rojo como la aproximación, al punto verde. ¿Sí o no? Esta distancia roja es el de f, esta distancia verde es el delta de f. El error es esa distancia anaranjada que hay ahí, que es la diferencia entre el df y el delta de f. La pregunta es, ¿qué tan grande es ese error? Bueno, entonces lo primero que sí es claro es que a medida que el delta de x tiende a 0, y esto ya lo habíamos visto y por eso la derivada funciona, a medida que esto se acerca a 0, el error tiende a 0.
Entonces eso es claro. Eso es, pues si no, pues no habría nada que hacer. Entonces a medida que el delta de x tiende a 0, el error tiende a 0. Entonces eso es la primera buena noticia. Entonces claramente, límite cuando delta de x tiende a 0 del error centrado en x, delta de x es 0. Ahora, ¿qué tan grande es? Bueno, entonces uno lo empieza a comparar con cosas. Y nosotros ya sabemos comparar cosas. Para eso usamos los límites. Los límites es lo que usamos para comparar. Entonces una pregunta es, ¿será que este error es mayor o menor que delta de x? ¿Será que el error, lo primero que vamos a hacer es comparar el error con delta de x? ¿Y cómo se comparan las vainas? Se calcula el límite cuando delta de x tiende a 0 del error dividido delta de x, ¿cierto? Así es que comparamos nosotros. Para eso usamos los límites de los cocientes, para comparar. ¿Y eso es qué? Entonces el límite cuando delta de x tiende a 0 del error, que es delta de f dividido delta de x menos df dividido delta de x. Entonces vamos a ver qué es cada una de esas cosas. Primero es delta de f dividido delta de x. Es decir, este verde dividido delta de x. Entonces el primero era el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de f sobre delta de x. ¿Eso cuánto da? Por definición, estoy calculando este sobre este. ¿Cuánto da eso? La derivada. ¿Sí o no? Por definición. Y lo otro que me estaban pidiendo calcular ahí era el límite cuando delta de x tiende a 0 de el de f dividido el delta de x o el de x. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es lo que estamos calculando? Ahora estoy calculando esta distancia roja, esta distancia que acabo de dibujar ahí, dividido esta, cuando delta de x tiende a 0. ¿Eso qué da? Da esto sobre esto, esto sobre esto, esto sobre eso. Eso es constante. ¿Cierto que sí? Eso es constante porque es que eso rojo es una línea recta. Me da la pendiente de esa línea recta. De hecho, esto ni siquiera hay que sacar límite. Esto simplemente es igual a f' de x para todo x. Para todo delta de x. Perdón. A medida que delta de x se aumenta, yo lo que estoy diciendo es cuánto vale esta altura sobre esto. Esta altura sobre esto, esta altura sobre esto. Siempre me está dando la pendiente de esa línea roja. ¿Sí o no? Esa es la pendiente. Entonces miren que esta cosa y esta cosa tienden a lo mismo. Entonces esto aquí, esto acá es exactamente, este límite es exactamente igual a 0. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. ¿Por qué eso es bueno? Eso es bueno porque ¿qué aprendimos nosotros de los límites? Si yo tengo el límite de un cociente que es un cociente de dos cosas que las dos se van para 0, y ese límite como tal también se va para 0, entonces yo qué puedo concluir de acá, que es que el de arriba es mucho más pequeño que el de abajo. ¿Sí o no? Eso fue lo que aprendimos de límites. Eso quiere decir que el error de x delta de x es mucho más pequeño que delta de x mismo. Y eso es bueno. ¿Sí? Entonces el error que se comete en esta aproximación es más pequeño que el error, ¿sí?, que el error que usted cometió en delta de x. De hecho, para terminar de darles una descripción completa de esta pregunta, les voy a dar la respuesta, y eso lo van a ver en cálculo 2. En cálculo 2, acuérdense de mí, van a ver que de hecho el error, este error, es menor o igual, o sea, se puede comparar con precisamente delta de x al cuadrado. ¿Y cómo se compara? ¿Qué es lo que juega un papel ahí? Y eso es muy importante darse cuenta de esto. Un medio del máximo del valor absoluto de la segunda derivada. Este es el máximo sobre todos los x. Escribámoslo así.
del máximo de la derivada, aquí pongamos un z, f segunda de z, y donde z está en el intervalo x y x más delta de x. Eso lo van a ver en cálculo 2. ¿Qué es lo más importante? Que la segunda derivada es la que determina qué tan buena o qué tan mala es la aproximación. Eso tiene sentido. ¿Sí o no? Eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Dos ejemplos que contrasten. Aquí voy a hacer una función f que es casi lineal. O sea, su segunda derivada es muy chiquita. ¿Sí? Cuando yo tengo una función que tiene segunda derivada muy chiquita y yo aquí tengo mi x y utilizo la recta tangente para aproximar la función, me va muy bien. Pero si yo tengo una función que tiene segunda derivada muy alta, ¿sí o no? Y utilizo la recta tangente para aproximar esos valores, ya no me da tan bien. Los errores, que son estos y estos son los errores, son mucho más grandes que cuando tengo una función que tiene segunda derivada pequeña. Esta tiene f segunda pequeña, porque es casi lineal, y esta tiene f segunda grande. Cuando f segunda es pequeña, los errores son pequeños. Cuando f segunda es grande, los errores son grandes. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Eso es toda la teoría. Ahora te voy a hacer ejemplos hasta que me alcance el tiempo. ¿Qué hora son? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, estos diferenciales vamos a usar de muchas formas diferentes. ¿Listo? En muchas aplicaciones. En ciencia e ingeniería se usan mucho. Es un lenguaje muy, digámoslo así, muy económico para manejar los cambios en las variables. Entonces vamos a hacer ejemplos. Los diferenciales sirven, por ejemplo, para hacer cálculos aproximados. Vamos a hacer un cálculo aproximado. Suponga que usted no tiene una calculadora y le dicen que por favor calcule raíz de 27. Hay una cosa que ustedes se tienen que dar cuenta y es lo siguiente. Cualquier cálculo de raíz de 27 es un cálculo aproximado. Raíz de 27 es un número irracional. Entonces, nunca nadie ha sido ni será capaz de escribir ese número de manera exacta. Eso no tiene sentido. No tiene sentido escribir raíz de 27 de manera exacta. Porque raíz de 27 es un número que tiene infinitos números decimales y no tiene secuencia periódica de números decimales. Cualquier esfuerzo que yo haga para escribir raíz de 27 es una aproximación. No tiene sentido hablar de la expansión decimal exacta de raíz de 27. Nadie ha visto qué es eso, nadie sabe cuánto es. Raíz de 27 es raíz de 27 y nada más. Nadie sabe verdad cuánto es. Pero a nadie le importa. Pues a lo que le importa a la gente es raíz de 27 con cierta precisión. ¿Cierto? Entonces cualquier cálculo que uno haga raíz de 27 es un cálculo aproximado. Con 0, 1, 2 o 3 o 10.000 cifras decimales. Pero siempre será una aproximación. Entonces vamos a hacer un cálculo aproximado. Antes de ver cálculo, usted habría dicho raíz de 27 tiene más o menos 5, porque es casi raíz de 25, ¿cierto? Y ahí, pues, esa es la aproximación antes de ver cálculo. Y esa aproximación tiene una cifra decimal, bueno, 0 cifras decimales. Entonces vamos a hacer una aproximación un poquito más educada ahora que ya sabemos cálculo. Listo, vamos a mejorar eso por un par de cifras decimales. En cálculo 2, ustedes van a aprender a hacer esa aproximación usando las derivadas de manera secuencial hasta lograr aproximaciones de infinitos números decimales, tan grandes como quieran. ¿Listo? En cálculo 1 vamos a hacer una cifra decimal. Entonces, ¿cuál es el siguiente grado de aproximación? El siguiente grado de aproximación es darse cuenta que ahí me están preguntando lo siguiente. Tengo una función que conozco, la función es raíz de x, digámosle f de x. Y lo que me están preguntando es cuánto es raíz de 27.
por aquí está el 27 y yo quiero saber esto. ¿Ok? Pero lo que es, yo soy capaz de escribir una raíz exacta cerquita. ¿Cuál es? 25. Raíz de 25. Por aquí está el 25. Digámosle aquí. Y raíz de 25 es 5. Y entre 5 y 27 no hay mucho que digamos. Hay un dx o un delta de x igual a 2. Entonces lo que yo puedo hacer es tratar de estimar cuánto es este cambio. Este sería el delta de f. Y lo voy a calcular aproximándolo mediante un df. ¿Sí? Y el df va a estar dado por la derivada. Entonces, delta de f, que es el delta de f centrado en 25 y con un delta de x de 2. Este es el x y este es el delta de x. Será posible aproximarlo mediante el df. Y el df, por la fórmula que vimos ahorita, es f' evaluado en 25 por el delta de x. O el de x. ¿Listo? Calculemos f'25. F' de cualquier x es la derivada de la raíz. O sea, es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, f'25 es 1 sobre 2 por 5, que es un décimo. Y la fórmula que acabamos de lograr entonces dice simplemente que el delta de f es aproximadamente igual a f'25, que es 5, por el delta de x, que es un décimo. Perdón. f'25 es un décimo. f'25, que es un décimo, por el delta de x, que es 2. O sea, eso da 2 sobre 10.2. ¿Preguntas? ¿Pregunta? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que yo acabo de calcular ahí? Lo que yo acabo de calcular ahí es una cosa muy simple. Simplemente cogí este punto, le saqué la recta tangente y dije que este cambio en la recta tangente mide 0.2. Entonces, ¿cuánto es raíz de 27 aproximadamente? Raíz de 27 aproximadamente es raíz de 25 más 0.2. O sea, 5.2. ¿Qué también nos fue? El valor real de raíz de 27 es 5.1961, bueno, no el valor real, el valor con 5 cifras decimales. El valor con 5 cifras decimales calculado con un computador es 5.1965. 5.19615. Entonces miren que con esta aproximación tan fácil cometimos un error. El error entonces es el cambio es el delta de f menos el f. El cambio aproximado nos dio 0.2 y el cambio real era 0.19615. ¿Sí? O sea que el error es de 0.01.